Estos 5 vehículos llegaron a ser considerados prácticamente impecables, pero las pruebas más recientes realizadas en 2026 han sacado a la luz detalles que cualquier comprador de 2027 debería conocer antes de decidirse. Algunos siguen destacando como opciones muy seguras, aunque otros esconden puntos débiles que rara vez aparecen en las recomendaciones habituales. A continuación descubrirás cuáles merecen realmente la pena, qué aspectos conviene vigilar y qué versiones sería mejor dejar fuera de tu lista. En el puesto número 5 aparece el Mazda CX-5, un SUV compacto que siempre ha tenido un atractivo especial para quienes no quieren renunciar a una conducción agradable simplemente por elegir un vehículo familiar. Para 2026, Mazda decidió revisar a fondo la fórmula y aumentar la distancia entre ejes en aproximadamente 11 centímetros y medio. Ese cambio se nota especialmente en las plazas traseras y en el maletero, dos zonas donde la generación anterior recibía bastantes críticas por ofrecer menos espacio que varios de sus rivales. En España, el precio puede variar considerablemente dependiendo del acabado y de la configuración disponible, pero la idea sigue siendo la misma. El CX-5 intenta colocarse en una zona intermedia entre los SUV generalistas y algunas alternativas de enfoque más premium. La gama mantiene un cambio automático de 6 relaciones y el conocido motor atmosférico de gasolina de 2,5 litros en los mercados donde se ofrece esta mecánica, acompañado de tracción total en determinadas configuraciones. El problema es que su rendimiento no impresiona tanto como su comportamiento en carretera. Con alrededor de 187 caballos, necesita aproximadamente 8 segundos para pasar de 0 a unos 97 km por hora. Dicho de otra manera, tiene potencia suficiente para el día a día, pero cuando necesitas incorporarte rápidamente a una autovía o realizar un adelantamiento, conviene anticipar un poco más la maniobra. El consumo tampoco destaca especialmente frente a algunos competidores más modernos. Las cifras equivalentes se sitúan aproximadamente en 9 litros y 8 décimas cada 100 kilómetros en ciudad y alrededor de 7 litros y 8 décimas en carretera, con un promedio cercano a 9 litros cada 100 kilómetros. No son registros desastrosos, pero tampoco convierten al CX-5 en la referencia del segmento si tu prioridad principal es gastar poco combustible. Donde Mazda sigue marcando diferencias es al volante. La dirección responde con rapidez, el chasis transmite una sensación más precisa de lo habitual en esta categoría y la suspensión consigue filtrar bastante bien las irregularidades sin volver el coche excesivamente blando. Esa combinación hace que el CX-5 conserve algo que muchos SUV compactos han ido perdiendo, una personalidad claramente perceptible desde el puesto de conducción. Aún así, hay dos aspectos que conviene conocer antes de comprarlo. El primero es la desaparición de la anterior mecánica turbo en esta nueva configuración. Si buscas una respuesta bastante más contundente, el Mazda CX-50 Turbo puede resultar una alternativa más interesante en los mercados donde esté disponible, mientras que quienes prioricen el consumo probablemente prefieran esperar al CX-5 Hybrid previsto para 2027. El segundo punto está dentro del habitáculo. Mazda ha trasladado una mayor cantidad de funciones del climatizador y del propio vehículo a la pantalla central. Durante las pruebas realizadas por Car and Driver se registraron algunos fallos puntuales del sistema, entre ellos una pantalla que dejó de responder temporalmente. En mi caso, durante una semana utilizando el vehículo, no apareció ninguno de esos inconvenientes, pero sigue siendo un detalle que merece atención en las primeras unidades. Si tuviera que escoger una versión, buscaría un acabado intermedio equivalente al Preferred, porque incorpora elementos realmente útiles como asientos calefactados, volante calefactable, portón trasero eléctrico, una pantalla más completa y regulación eléctrica para el asiento del conductor, sin necesidad de saltar directamente a las configuraciones más caras de la gama. El nuevo CX-5 gana claramente en espacio y continúa siendo uno de los SUV compactos más agradables de conducir, pero su motor relativamente tranquilo, un consumo simplemente correcto y las primeras incidencias detectadas en el sistema multimedia explican por qué ocupa el puesto número 5. Quien quiera más prestaciones debería comparar también el CX-50 Turbo, mientras que el comprador centrado en eficiencia quizá encuentre más sentido en esperar al CX-5 Hybrid de 2027. En la cuarta posición tenemos al Honda CR-V, probablemente uno de los SUV compactos más equilibrados de toda esta selección. No destaca únicamente en un apartado concreto, sino que consigue combinar espacio, comodidad, facilidad de uso y eficiencia de una forma que pocos rivales logran igualar. Car and Driver volvió a concederle una puntuación perfecta de 10 sobre 10, lo colocó como referencia dentro de su categoría y además lo incluyó entre sus 10 mejores vehículos de 2026.
Y cuando analizas el conjunto, resulta bastante fácil entender el motivo. Las plazas traseras ofrecen mucho espacio incluso para adultos, el maletero tiene una capacidad realmente aprovechable y la suspensión está orientada a hacer cómodos los desplazamientos diarios y los viajes largos. Otro punto a su favor es algo que cada vez cuesta más encontrar: los mandos son sencillos y no necesitas recorrer varios menús de una pantalla para realizar las funciones más habituales. Para 2026, Honda también ha actualizado el apartado tecnológico. Todas las versiones reciben una pantalla central de aproximadamente 23 centímetros, además de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y una superficie de carga sin cables para el teléfono. En los mercados donde continúa ofreciéndose la versión convencional de gasolina, encontramos un motor turbo de unos 190 caballos. Sin embargo, la configuración que me parece mucho más interesante es la híbrida. Combina un propulsor de gasolina de 2 litros con 2 motores eléctricos y desarrolla alrededor de 204 caballos, y aquí aparece una de sus mayores ventajas. En condiciones equivalentes, las versiones híbridas de tracción delantera registran consumos cercanos a 5 litros y 9 décimas cada 100 kilómetros, mientras que las variantes con tracción total se sitúan aproximadamente en 6 litros y 4 décimas. Para un SUV de este tamaño, son cifras bastante competitivas. Además, elegir el híbrido no significa aceptar un coche lento. Durante las mediciones de Car and Driver, el CR-V Hybrid necesitó alrededor de 7 segundos y 1 décima para acelerar desde parado hasta unos 97 km por hora. La respuesta resulta claramente más rápida y progresiva que la de la versión exclusivamente de gasolina, algo que se percibe especialmente al incorporarse a una autovía o al recuperar velocidad. Pero hay una configuración con la que conviene tener cuidado antes de pagar más simplemente por su apariencia. Me refiero al TrailSport Hybrid, disponible en determinados mercados. Visualmente parece más preparado para salir del asfalto gracias a sus neumáticos de enfoque mixto, la tracción total de serie y una programación electrónica pensada para mejorar el agarre sobre superficies complicadas. El problema es que la transformación es bastante más estética que mecánica. No incorpora una altura libre al suelo significativamente superior, tampoco recibe protecciones inferiores propias de un todoterreno serio ni elementos específicos capaces de convertirlo en una auténtica opción para conducción exigente fuera del asfalto. De hecho, Car and Driver lo describió como una propuesta adecuada para iniciarse en caminos sencillos más que como un verdadero vehículo de aventura. También existe otra consecuencia. Esos neumáticos generan algo más de ruido circulando por autovía y penalizan ligeramente la eficiencia. Su consumo combinado equivalente ronda los 6 litros y 7 décimas cada 100 kilómetros, peor que el de otras variantes híbridas del CR-V. Dependiendo del mercado y del equipamiento, una configuración comparable al TrailSport puede situarse en una zona de precio cercana a los 35.000 euros al cambio. Y ahí es donde hay que preguntarse si realmente necesitas lo que ofrece. Salvo que conduzcas con frecuencia por pistas sin asfaltar, carreteras en condiciones difíciles o zonas con inviernos especialmente complicados, una versión híbrida más convencional probablemente tenga mucho más sentido. Un acabado equivalente al Sport Hybrid permite conservar el mismo sistema de 204 caballos, buena parte del equipamiento realmente útil y el excelente consumo, evitando pagar de más únicamente por una estética más aventurera. En términos aproximados, hablamos de configuraciones que pueden partir de algo más de 30.000 euros al cambio, dependiendo siempre del mercado y de los impuestos correspondientes, y precisamente el precio es uno de los pocos puntos que pueden jugar en contra del CR-V. Cuando empiezas a añadir equipamiento y subes hacia las versiones híbridas mejor dotadas, la factura puede acercarse al equivalente de unos 38.000 euros o incluso superarlo según el país. Para un SUV compacto, ya estamos entrando en un territorio donde aparecen alternativas muy interesantes, por eso merece la pena comparar ofertas antes de acudir al concesionario. El CR-V puede ser un producto excelente, pero una mala negociación o pagar varios miles de euros por equipamiento que realmente no necesitas puede cambiar por completo la relación entre lo que recibes y lo que desembolsas. Si buscas un híbrido con otras prioridades, merece la pena enfrentarlo a alternativas como el Toyota RAV4 Hybrid cuando necesitas una mayor capacidad de remolque, mientras que un Mazda CX-5 puede resultar más atractivo si para ti pesa más una dirección precisa y una sensación de conducción algo más dinámica. En el tercer puesto aparece uno de esos coches que nunca ha necesitado presumir para convencer a millones de conductores, el Toyota Corolla. Su fórmula siempre ha sido bastante sencilla. No intenta ser el compacto más deportivo ni el más llamativo del mercado.
Su verdadera fortaleza está en ofrecer un coste de uso razonable, mecánicas conocidas y una experiencia de propiedad que prioriza la practicidad por encima de todo. La versión de gasolina se mueve en un precio equivalente cercano a los 20.000 euros al cambio, dependiendo del mercado y del equipamiento, y utiliza un motor de 2 litros y 4 cilindros con aproximadamente 169 caballos. La variante híbrida parte algo más arriba y recurre a un motor de gasolina de 1 litro y 8 décimas acompañado por el sistema eléctrico de Toyota, con una potencia conjunta cercana a los 138 caballos. Eso ya deja bastante claro cuál es su objetivo. El Corolla Hybrid no está pensado para impresionar cuando pisas el acelerador, sino para reducir las visitas a la gasolinera. Durante las pruebas de Car and Driver, una unidad híbrida con tracción total necesitó alrededor de 9 segundos para alcanzar unos 97 km por hora desde parado. No es una cifra especialmente rápida, pero tampoco es ahí donde este coche intenta ganar la comparación. Su argumento más convincente aparece cuando miras el consumo. Una versión híbrida de tracción delantera puede moverse en cifras equivalentes de aproximadamente 4 litros y 4 décimas cada 100 kilómetros en ciudad y unos 5 litros y 1 décima en carretera, con una media que ronda los 4 litros y 7 décimas cada 100 kilómetros. Para alguien que utiliza el coche todos los días, esa diferencia puede convertirse en un ahorro considerable con el paso de los años, y esa es precisamente la filosofía del Corolla. No solo busca ser relativamente accesible en el momento de compra, sino también mantener controlados los gastos posteriores. Consume poco, su planteamiento mecánico es bastante conservador y tradicionalmente ha conseguido conservar su valor mejor que muchos compactos que resultan más atractivos cuando son nuevos, pero pierden terreno con el paso del tiempo. Toyota también ha reforzado el equipamiento de seguridad para 2026. El aviso de vehículos en el ángulo muerto y la alerta de tráfico cruzado trasero pasan a estar disponibles de forma más amplia dentro de la gama, mientras que el paquete Toyota Safety Sense 3.0 incluye sistemas como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y asistencia para mantenerse dentro del carril. Ahora bien, que sea una compra muy sensata no significa que domine todos los apartados de su categoría. Car and Driver lo valoró con 7.5 puntos sobre 10, señalando especialmente que su comportamiento en carretera puede sentirse poco emocionante y que las mecánicas no ofrecen el nivel de refinamiento de algunos rivales más recientes. También hay compromisos en términos de espacio. Las plazas traseras pueden resultar algo ajustadas para pasajeros altos, sobre todo en trayectos largos, y el maletero ofrece aproximadamente 368 litros. Es suficiente para el uso cotidiano, pero existen compactos de tamaño similar capaces de aprovechar mejor el espacio disponible. Si tuviera que elegir una configuración, me quedaría con un Corolla Hybrid de acceso y tracción delantera, equivalente al acabado en los mercados donde recibe esa denominación. Es la versión que mejor conserva la esencia del modelo: consumo reducido, equipamiento suficiente y un precio que todavía resulta razonable. Solo elegiría la tracción total si realmente vives en una zona donde las condiciones meteorológicas o las carreteras justifican ese gasto adicional. Añadirla significa pagar más, aumentar ligeramente el peso y sacrificar una pequeña parte de la eficiencia. Para la mayoría de conductores españoles, una configuración de tracción delantera será más que suficiente, y si haces pocos kilómetros al año, hay otra cuestión que conviene calcular. En ese caso, una versión convencional de gasolina podría terminar siendo económicamente más lógica, porque el ahorro de combustible del híbrido tardaría más tiempo en compensar la diferencia inicial de precio. Por supuesto, existen alternativas más atractivas si tus prioridades son distintas. El Honda Civic Hybrid merece entrar en la comparación si buscas una aceleración más contundente y un comportamiento más preciso, mientras que el Mazda 3 puede resultar más interesante para quien valore especialmente la calidad percibida del habitáculo y una conducción con mayor carácter. El Corolla probablemente no sea el coche que más emoción genere durante una prueba de conducción. Pero dentro de 10 años, puede que lo que más valores no sea lo espectacular que parecía el día que lo compraste, sino todo el dinero que no tuviste que gastar para mantenerlo funcionando. En el puesto número 2 aparece el Subaru Crosstrek, un modelo que para 2026 corrige una de las críticas que más se repetían sobre su gama. Subaru decidió retirar el anterior motor básico de 2 litros y convertir el propulsor de 2 litros y medio, con unos 180 caballos, en la opción estándar para todas las versiones convencionales de gasolina. Solo ese cambio ya hace que el Crosstrek de acceso resulte mucho más convincente que antes, pero la novedad que realmente cambia la percepción del modelo es la llegada del Crosstrek Hybrid. Esta versión combina un motor boxer de gasolina de 2 litros y medio con apoyo eléctrico para alcanzar una potencia conjunta cercana a los 194 caballos.
Mantiene además una de las señas de identidad de Subaru, la tracción total de serie, y consigue un consumo equivalente aproximado de 6,5 litros cada 100 kilómetros tanto en ciudad como en carretera. Consumer Reports lo colocó entre sus modelos destacados de 2026, situándolo además en la primera posición entre los SUV pequeños que evaluó. Su puntuación general alcanzó los 88 puntos, una cifra especialmente llamativa porque no se basa únicamente en consumo o prestaciones, sino en el equilibrio global del vehículo. Durante sus mediciones, Consumer Reports registró un consumo real cercano a 6 litros y 7 décimas cada 100 kilómetros. También necesitó alrededor de 8 segundos y 3 décimas para pasar de 0 a unos 97 kilómetros por hora. Frente al Crosstrek convencional que probaron, el híbrido resultó aproximadamente medio segundo más rápido y consiguió reducir el consumo en torno a 1 litro y 4 décimas cada 100 kilómetros. Sin embargo, las cifras no cuentan toda la historia. Una de las mejoras más evidentes aparece simplemente al arrancar desde un semáforo. La asistencia de los motores eléctricos hace que la respuesta inicial sea mucho más progresiva y elimina parte de esa sensación algo brusca del acelerador que puede encontrarse en algunos Subaru exclusivamente de gasolina. A eso hay que sumar varias cualidades que ya eran puntos fuertes del Crosstrek. La suspensión continúa siendo cómoda incluso sobre asfaltos deteriorados, la visibilidad desde el puesto de conducción sigue siendo excelente y la tracción total aporta una seguridad adicional cuando el firme está mojado, hay nieve o necesita circular por caminos en condiciones menos favorables. Eso sí, el sistema híbrido tampoco está libre de compromisos. Cuando se exige mucha aceleración, el motor de gasolina puede hacerse bastante presente dentro del habitáculo. La pantalla multimedia tampoco es de las más rápidas del segmento y en determinadas situaciones puede tardar más de lo deseable en responder a las órdenes. Consumer Reports también detectó distancias de frenado relativamente largas sobre superficie mojada, un detalle que merece ser tenido en cuenta porque afecta a un apartado mucho más importante que cualquier cifra de aceleración. Otro punto que puede hacer dudar a algunos compradores es la diferencia de precio entre las versiones. El Crosstrek de gasolina más sencillo se sitúa en el equivalente aproximado de unos 23.000 euros al cambio, mientras que una configuración Sport Hybrid puede acercarse a los 29.000 euros. El Limited Hybrid sube ligeramente por encima de esa cifra, dependiendo siempre de impuestos, equipamiento y mercado. Si tuviera que elegir uno, me quedaría con el Sport Hybrid. Es probablemente el punto donde mejor se cruzan eficiencia, equipamiento y precio. Incluye elementos como asientos calefactados, volante calefactable, regulación eléctrica para el asiento del conductor, conexión inalámbrica para el teléfono, navegación y el paquete completo de asistentes a la conducción Subaru iSight. La versión Limited Hybrid cuesta aproximadamente unos 1.000 euros más al cambio, por lo que tampoco hay una diferencia enorme. Para alguien que valore especialmente un habitáculo mejor terminado o un sistema de sonido de mayor calidad, puede tener sentido pagar ese pequeño extra. Ahora bien, si tu intención es utilizar realmente el coche fuera del asfalto, la versión Wilderness sigue jugando en otra liga dentro de la propia gama. Ofrece una altura libre al suelo cercana a los 24 centímetros y una capacidad de remolque equivalente a aproximadamente 1.588 kilogramos. El inconveniente es que esta configuración no se ofrece con el sistema híbrido, y aquí conviene no dejarse llevar únicamente por la estética. El Wilderness tiene una imagen mucho más aventurera, pero sus neumáticos más agresivos y su configuración enfocada a caminos también aumentan el consumo. Si nunca vas a aprovechar esa mayor capacidad fuera de carretera, estarás aceptando una penalización diaria a cambio de unas ventajas que probablemente usarás muy pocas veces. Para desplazamientos cotidianos, carreteras con nieve ocasional y escapadas de fin de semana, el Sport Hybrid puede ser uno de los Crosstrek más completos que Subaru ha ofrecido hasta ahora. Mantiene la versatilidad que hizo popular al modelo, mejora claramente la eficiencia y, sobre todo, elimina buena parte de las limitaciones que antes hacían que algunos compradores mirasen directamente hacia otras alternativas. Y en el puesto número 1 está el Toyota RAV4, aunque esta vez hablamos de un modelo bastante diferente al que muchos compradores tienen en mente. Para 2026, Toyota renovó por completo el RAV4 y tomó una decisión importante: eliminar de la gama la mecánica convencional exclusivamente de gasolina. A partir de esta generación, todas las versiones pasan a utilizar algún tipo de electrificación, ya sea mediante un sistema híbrido convencional o una configuración híbrida enchufable. La versión híbrida con tracción delantera entrega aproximadamente 226 caballos, mientras que las variantes con tracción total incorporan un motor eléctrico adicional en el eje trasero y elevan la potencia conjunta hasta unos 236 caballos. Ese incremento no convierte al RAV4 en un SUV deportivo,
pero sí consigue que responda con mucha más soltura que la antigua versión de gasolina. Durante las pruebas de Car & Driver, el híbrido con tracción total necesitó alrededor de 7 segundos y una décima para acelerar desde parado hasta unos 97 km por hora. Es una mejora evidente frente al RAV4 anterior y, sobre todo, hace que incorporaciones y adelantamientos resulten mucho más cómodos. El consumo también continúa siendo uno de sus grandes argumentos. Las versiones más eficientes con tracción delantera se sitúan en cifras equivalentes cercanas a 5 litros y 5 décimas cada 100 kilómetros. Las configuraciones con tracción total permanecen aproximadamente entre 5 litros y 6 décimas y 5 litros y 7 décimas cada 100 kilómetros, cifras muy competitivas para un SUV de estas dimensiones. El precio, sin embargo, merece atención. Dependiendo del acabado, los impuestos y la configuración elegida, la gama puede comenzar en el equivalente aproximado de unos 29.000 euros al cambio y superar ampliamente los 43.000 euros en las versiones más completas. Car & Driver considera especialmente interesante una configuración equivalente al acabado C-Hybrid. Parte aproximadamente del equivalente de 31.000 euros y añade elementos bastante útiles, como asientos calefactados, vigilancia del ángulo muerto y llantas de unos 46 centímetros. Es uno de esos acabados que consigue mejorar el equipamiento sin llevar inmediatamente el precio a niveles demasiado elevados, pero si buscas prestaciones claramente superiores, entonces hay que mirar al híbrido enchufable. Esta versión desarrolla alrededor de 324 caballos combinados y puede alcanzar unos 97 km por hora desde parado en poco más de 5 segundos. Además, determinadas configuraciones pueden recorrer hasta aproximadamente 87 kilómetros utilizando únicamente energía eléctrica según las estimaciones equivalentes de homologación. Sobre el papel resulta muy atractivo, pero también cuesta bastante más. El híbrido enchufable supera el equivalente de 35.000 euros desde las versiones de acceso y algunas configuraciones mejor equipadas pueden acercarse a los 43.000 euros o incluso rebasar esa cifra, y aquí está la clave. Pagar ese sobreprecio solo tiene sentido si puedes cargar el coche con frecuencia. Si tienes un punto de carga en casa o en el trabajo y la mayoría de tus desplazamientos diarios entran dentro de su autonomía eléctrica, el ahorro de combustible puede justificar parte de la inversión. Si vas a utilizarlo constantemente como un híbrido convencional sin enchufarlo, probablemente estés pagando por una capacidad que apenas aprovecharás. La nueva generación tampoco domina todos los apartados de su categoría. Car & Driver le otorgó una puntuación de 8.5 puntos sobre 10, destacando algunas áreas donde todavía existen rivales más refinados. Entre sus críticas aparecen un motor que puede hacerse bastante audible cuando se le exige potencia, materiales interiores que en determinadas zonas resultan algo sencillos y un comportamiento dinámico que no alcanza la precisión de algunos competidores, y hay otro aspecto que considero especialmente importante con un modelo completamente renovado. Estamos hablando del primer año de una nueva generación. Toyota tiene una trayectoria muy sólida con sus sistemas híbridos, pero una plataforma actualizada también significa nuevos componentes electrónicos, software diferente y tecnologías que todavía no han acumulado años de uso real. Eso no significa que el nuevo RAV4 vaya a presentar inconvenientes, pero el comprador extremadamente conservador puede tener una alternativa muy interesante: buscar un RAV4 Hybrid de 2024 o 2025 con poco uso. De esa forma te llevas una generación que ya lleva años demostrando su funcionamiento y, al mismo tiempo, puedes evitar parte de la depreciación inicial que normalmente acompaña a un coche recién matriculado. Ahora quiero conocer tu opinión. De estos 5 modelos, ¿cuál colocarías tú en el puesto número 1? Y si ya tienes alguno de ellos, deja tu experiencia en los comentarios, porque lo que tú has vivido con ese coche puede ayudar a otro comprador a tomar una decisión mucho mejor. Y recuerda suscribirte si quieres seguir viendo contenido sobre compra de coches, comparativas y análisis de versiones. Antes de firmar por cualquier coche, SUV o vehículo de segunda mano, compara también diferentes ofertas en tu zona. Si utilizas quotes.everymandriver.com, puedes revisar distintas opciones introduciendo tu código postal. Y si no aparece nada interesante cerca de ti, prueba con localidades próximas, porque a veces una oferta considerablemente mejor puede estar a pocos kilómetros de distancia. Si estás pensando en comprar un coche nuevo o usado este año, suscríbete, porque cada semana analizamos qué modelos conviene estudiar con más cuidado, cuáles conservan mejor su valor, cómo evitar pagar más de lo necesario en el concesionario y qué acabados ofrecen realmente la mejor relación entre precio y equipamiento. Gracias por acompañarme hasta aquí y por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video.